Un momento esperado durante meses, durante 2 años, durante 2 décadas. Un alivio, una emoción, una ovación que ahora mismo lo inunda todo, pero que no hace desaparecer el problema de fondo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Liberación. Un autobús en Palestina, un helicóptero en Israel. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Es lunes por la mañana, 13 de octubre. Estamos en el centro de Ramallah, frente al Palacio de la Cultura de Cisjordania. Vemos llegar a un autobús. En la calle hay decenas de personas, algunas con banderas palestinas, otras con móviles en la mano grabando la escena, pegados a los cristales en los laterales del autobús y también de pie junto al conductor. Los hombres que son transportados en este autobús hacen el gesto de la victoria. Vemos lo que ya hace mucho tiempo que cuesta ver, palestinos sonriendo. Es la llegada a Ramallah, a Cisjordania, de los presos palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo del alto el fuego. Sumando varios tipos de prisioneros, son más de 2.000 hombres. En varios puntos del territorio hay familias que esperan a personas que no ven desde hace meses, años, algunos desde hace más de 20 años. Habían perdido la esperanza de verles de nuevo. En algunos de esos puntos, los hombres bajan del autobús y son llevados a hombros por una multitud mientras sonríen, pero también vuelven a llorar emocionados y sobrepasados. El sol les da en la cara. La emoción, la señal de victoria, el reencuentro. Es difícil no creer que lo que vemos es una buena noticia para los palestinos. O quizás sea solo pura supervivencia, celebrar que siguen vivos. De la calle donde está ese Palacio de la Cultura de Cisjordania, nos vamos a la plaza donde está el Museo de Arte de Israel. La coincidencia termina en ese vínculo cultural. Esta plaza es muy diferente. Está llena de grandes edificios y desde este punto se ve una decena de rascacielos. Hasta la alegría suena diferente en Tel Aviv. Es la plaza de los rehenes, donde acampan desde hace meses los que piden a Netanyahu que termine con su ofensiva para facilitar la liberación de los rehenes de Hamas. Y en ese momento, los rehenes llegan. Es lunes también, es 13 de octubre, a la misma hora, pero no se abren paso en autobús entre la multitud. Llegan sobrevolando la plaza en varios helicópteros que acceden directamente hasta la azotea de los centros médicos que hay en esos edificios tan altos. Vamos a por una tercera imagen, otra imagen también de esta semana, otra ovación en el Parlamento de Israel para Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se presenta ante el mundo como el gran artífice de un acuerdo que por ahora ignora que una de las partes, la que ovaciona a Donald Trump, ha asesinado a más de 65.000 personas, como si más que celebrar la paz, se celebrara la victoria de una batalla. De hecho, Trump ha dicho que Israel ya ha conseguido todo lo que podía conseguir con el uso de la fuerza. Presentó también como una victoria la vuelta de los 20 rehenes supervivientes capturados el 7 de octubre en los atentados de Hamas. After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. Estos días hemos analizado mucho la parte geopolítica del acuerdo, pero esta semana hemos estado en Palestina y en Israel. Ha estado una compañera del diario.es allí para tener sensaciones sobre el terreno de lo que implica esta primera fase del plan para detener toda esta barbarie. Francesca Chicardi, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Francesca, sigues esta semana por allí. La primera pregunta que te hago desde la curiosidad casi es, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es que has podido ver de este intercambio de rehenes y presos? Pues el intercambio ha sido muy diferente por la parte israelí y por la parte palestina. Yo estuve en Ramallah, donde fueron llevados los presos procedentes de Cisjordania. Y precisamente estas liberaciones de presos pues muestran cómo hay gente que ha estado pagando el precio por oponerse a la ocupación,
Son presos que en su mayoría participaron en la segunda intifada a principios de los años 2000, pues llegaron en autobuses de la Cruz Roja en el Palacio Cultural de Ramallah y ahí estaban las familias esperándolos desde hace horas. La mayor parte estaban muy delgados, con un aspecto enfermizo, también estaban, bueno, entre sorprendidos, ¿no?, por estar por fin en libertad, alegres, llorando de alegría, llorando de incredulidad, y a todos se les colocó un pañuelo palestino, una cufilla en los hombros cuando llegaron, pero estaban muy débiles. Entonces enseguida fueron llevados al hospital para que se les hicieran los chequeos médicos correspondientes. La Cruz Roja ha sido la encargada del traslado de presos y rehenes de un lado a otro, pero como dices hemos visto imágenes muy diferentes. Israel ha organizado encuentros quizá más restringidos a la multitud, ¿no? En Cisjordania hemos visto estas imágenes de presos siendo recibidos por una multitud en algunos casos, pero no sé si se han organizado grandes celebraciones políticas o colectivas. No sé si eso se ha dejado para la privacidad familiar. Pues en otras ocasiones sí que ha habido celebraciones públicas por la liberación de presos, pero en este caso no, porque las autoridades israelíes han advertido, han amenazado a las familias de no celebrarlo, ni siquiera en sus casas, de no hacer grandes reuniones familiares, por ejemplo, de no colgar fotos de los liberados, de no hacer ninguna muestra, ¿no?, de este éxito, entre comillas, que es obtener la liberación de un preso. Esto es visto por Israel como una cesión, algo negativo, y de hecho en Israel incluso hay personas que se han opuesto al acuerdo por esto, porque el acuerdo conllevaba la liberación de presos condenados a cadena perpetua. Francesca, háblanos de alguna de esas historias, de esas familias palestinas que has conocido, que había en esas calles, en esas plazas, esperando los autobuses. Cuéntanos alguna que te haya llamado la atención. Pues hay una historia que me conmovió especialmente, es la historia de la familia Abu al-Rab. Yo hablé con Aida Abu al-Rab, una mujer de 35 años que estaba esperando a su hermano, Murad. The issue with the Israeli, they don't respect their promise, you know. Llevaba horas esperando a su hermano Murad, ella y otros miembros de la familia. Ella estaba muy emocionada cuando le pregunté por su hermano. This is him. Yeah, this is him. Yeah, he's my hero actually, he's my idol. You know. Me contó que llevaba más de 20 años preso, estaba muy emocionada por el posible reencuentro, también estaba triste porque su padre pues falleció hace 2 años y no iba a poder volver a ver a su hijo, y cuando ya llegaron los autobuses pues se dieron cuenta de que Murad no estaba a bordo de esos autobuses y evidentemente pues se echaron a llorar desconsolados. Aida pues tuvo un ataque de pánico y se la tuvieron que llevar de allí, y luego la decepción de saber que el hermano sí había sido liberado, pero no había sido llevado a Ramallah, sino que había sido deportado a Egipto, porque de los 2.000 presos que fueron liberados, más de 150 fueron deportados directamente a Egipto porque son considerados terroristas peligrosos por Israel. O sea, le esperaban en Cisjordania, en teoría estaban en la lista y en realidad le han mandado a Egipto. Esto explícanos un poco mejor por qué sucede. Bueno, pues no se sabían cuántos presos iban a ser liberados, quiénes iban a ser, porque en el marco de este acuerdo fueron liberados como 2.000 presos palestinos. La mayor parte, unos 1.700, eran de Gaza y ni siquiera eran presos, eran detenidos que el ejército israelí había ido arrestando durante su ofensiva en la franja y que estaban sin cargos ni juicio. Y esos fueron devueltos a la franja, fueron llevados en autobuses a la franja desde una prisión en el sur de Israel. Mientras que otros presos, unos 200 más o menos, eran presos que cumplían condena en cárceles israelíes, la mayor parte condenas muy largas, incluso cadenas perpetuas. Había una lista de presos, pero finalmente algunos no salieron
con la consiguiente pues decepción, ¿no? y tristeza de las familias que los estaban esperando. ¿Y podrá volver ese hombre de Egipto a Ramala o al pesar sobre él este tipo de acusaciones se queda en Egipto? Pues esta es una de las grandes incógnitas que tienen las familias, que no saben si los presos que han sido deportados van a poder volver en algún momento. No se les ha dado ninguna garantía. Supuestamente tienen que estar 3 años fuera de Palestina, pero las familias no confían en que las autoridades israelíes los dejen volver en algún momento. Y las propias familias no saben si van a poder viajar a Egipto para poder reencontrarse con sus seres queridos. Las familias de Cisjordania solo pueden salir a través de la frontera con Jordania, entonces no saben si pueden cruzar esa frontera, si les van a dar permiso, si van a poder volar a Egipto. Es una gran incertidumbre y las familias palestinas siempre transmiten eso, ¿no? Que viven con esta incertidumbre y con el hecho de que su vida está totalmente en manos de la ocupación israelí. Francesca, del otro lado son 20 personas, 20 supervivientes que han vuelto a Israel con los suyos y desafortunadamente cadáveres. Han vuelto muchos cuerpos sin vida de Gaza de entre los rehenes del 7 de octubre. ¿Cómo se ha digerido esto en Israel? Pues en el marco del acuerdo, Hamas tiene que devolver 28 cuerpos de rehenes que han fallecido en los pasados años o incluso que los secuestró ya muertos, y ha empezado a entregar solo los primeros. Esto aquí en Israel se vive como algo muy importante, ¿no? Porque para ellos es como el cierre definitivo, por supuesto la vuelta de los rehenes vivos, pero también de los muertos para poderles dar sepelio y empezar el luto, ¿no? Yo estuve con la madre de 2 jóvenes, uno murió el mismo día 7 de octubre, en un kibutz del sur de Israel que fue asaltado por Hamas, y otro fue secuestrado y murió luego en Gaza. No se sabe si murió por fuego israelí o de Hamas durante una operación de rescate. Y claro, esta madre me decía que para ella era muy importante recuperar el cuerpo de su hijo fallecido para poder enterrarlo junto a su otro hijo y empezar así como este proceso de luto. Pero es curioso porque le pregunté cómo se sentía ella respecto a otros jóvenes que han muerto en Gaza, muchísimos, miles que han muerto en Gaza, como sus hijos, y las madres que han perdido a sus hijos también. Y no mostró ninguna empatía. Me dijo simplemente que los niños, que los jóvenes de Gaza tenían que ser educados para respetar la vida humana. Me hablabas antes, Francesca, de que hay gente que llevaba 20 años en la cárcel y que acaba de ser liberada, y eso es porque evidentemente este problema no tiene 2 años, no son los 2 años de genocidio, sino que viene de mucho tiempo atrás. Sin duda, este es un conflicto que se prolonga desde hace, pues un siglo, ¿no? Los gazatíes han vivido un genocidio, ¿no? Un intento de exterminarlos en los pasados 2 años, pero también los palestinos en Cisjordania. Ahora mismo no hay una resistencia organizada en Cisjordania, pero aún así el simple hecho de que los palestinos sigan viviendo en Cisjordania, intenten hacer su vida en Cisjordania en medio de la ocupación y de las restricciones israelíes, pues eso ya es un acto de resistencia, ¿no? Entonces, este conflicto viene de lejos, no empezó el 7 de octubre con los ataques de Hamas, que es lo que Israel ha querido hacernos creer. No está solo en Gaza, está en Cisjordania, está en Jerusalén Este, incluso para los palestinos de la diáspora, ¿no? Que han tenido que, en las pasadas décadas, desde la fundación del Estado de Israel en 1948, han tenido que marcharse de sus tierras. Francesca, sobre el alto el fuego, sobre el acuerdo de paz que dice Trump, no sé qué sensaciones has percibido tú sobre el terreno, ¿no? Porque desde el plano teórico muchos hacíamos ese análisis de, a medio plazo esto no es una solución para nada, al revés, ¿no? Perpetúa el problema, pero por otro lado está, pues lo inmediato, que es que
han dejado de caer bombas. No sé cuál es la sensación que tú has percibido estos días allí. Pues cuando fue anunciado el acuerdo de alto el fuego, sin duda hubo alivio, ¿no? Yo, entre los palestinos con los que he hablado aquí, sí que existe esa sensación de alivio por el fin de la guerra, aunque no sabemos realmente si este es el fin, ¿no? Muchos desconfían de Trump, pero sobre todo desconfían de Netanyahu. Netanyahu no ha respetado otros acuerdos, podría volver a bombardear Gaza en cualquier momento, sobre todo ahora que ha obtenido la liberación de todos los rehenes. Ya no hay nada que le impida volver a cometer el genocidio. En Gaza están a la espera de ver lo que pasa a partir de ahora. Van a estar todavía ocupados por Israel, bloqueados por tierra, mar y aire, e incluso una fuerza internacional que ya se está constituyendo en estos momentos. Estados Unidos ya ha mandado a 200 soldados a Israel que no van a estar en Gaza, o eso dicen, pero que van a ayudar a supervisar que el alto el fuego siga adelante. Francesca Chicardi, enviada especial del diario.es a Israel y a Cisjordania. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.